Pero a propósito de esto, de este año 2025, también estamos conmemorando la figura de un personaje político que en su momento de su candidatura para la presidencia de la República se identificó como el candidato peregrino, lo que le permitió a él lograr y dejar mucha huella de la tierra viva de su querido pueblo de Venezuela. Conocí al presidente Herrera en su primera campaña, en su campaña electoral. Yo era líder juvenil en esa oportunidad, era secretaria de organización, luego de formación y por supuesto mi actividad política era una actividad permanente. Éramos un directorio muy dado a la política del presidente Luis Herrera, a su pensamiento demócrata cristiano, y eso nos hacía a nosotros trabajar con más ímpetu. Yo me voy a Caracas y en un tiempito entró a trabajar al Congreso de la República. Me aparté de la política, tuve mis hijos gemelos, una hija pequeña también anterior, y sigo mi trabajo político en el Congreso. Entro a trabajar en la presidencia del Senado como directora de secretaría del doctor Godofredo González, senador por Maracay, y a los 10 años, en su muerte, el presidente Herrera, en plena sala de la Clínica Metropolitana, me pregunta, ¿para dónde vas? Y yo le contesto en aquel momento que no sabía. En el entierro, él me vuelve a contactar y me dijo, van a ir a hablar contigo porque quiero que seas mi asistente en la oficina como senador vitalicio. Doctor Luis Herrera Campín lo conocí yo en la campaña del 68 para la elección de Caldera. Él era en ese momento diputado al Congreso de la República y jefe de la fracción parlamentaria de COPEI ya, a esa época más o menos. Y él andaba, era más o menos en campaña, pero colaborando pues con la elección del presidente Caldera. Y de ahí en adelante yo empecé a mantener un poco más acercamiento. Yo llegué a ser miembro de la Dirección Nacional Juvenil y como tal, junto con Donald Ramírez, pues teníamos bastante acercamiento con el presidente Herrera, ¿no? Y yo recuerdo que iba a su casa con cierta frecuencia, eventualmente, pues, y él me preguntaba, mira Marco Tulio, ¿cómo está Barinas? ¿Cómo están los dirigentes de Barinas? Y bueno, se fue generando un ambiente de mucha cordialidad, pues. Así llegamos, vamos a decir, al año de 1973, la campaña del peregrino, del peregrinaje, ¿entiendes? Y para esa época, bueno, restiados con Luis Herrera y la experiencia amarga esa que nos quedó del Radio City, ¿verdad? Donde Luis Herrera pues no pudo ser nominado candidato y sin embargo continuamos, insistimos, ¿verdad? Y eso nos llevó a la campaña de 1979, 78. Antes de ser Homero Parra, era Pablo Herrera Campín, ¿verdad? Profesionales y técnicos de Acción Democrática. Y yo iba por profesionales y técnicos de Barinas. Amén de que ya yo lo conocía desde antes, porque conmigo estudió en Valencia, en el Colegio de Lourdes, dos muchachas en mi tiempo de Acarigua. Una de ellas era Ligia Fadul, una negra bella, preciosa. Y Pablo Herrera iba a visitar a Ligia Fadul con el papá. ¿Ves? Entonces, desde entonces, y después, bueno, nos reencontramos y echábamos los cuentos. Era un hombre muy grato, con una conversación. Y él siempre hablaba de su hermano. Y a través de él, y él decía, el único defecto que tiene mi hermanito es que es copellano. Ese es el único defecto que tiene Luis, porque es que yo con Luis no puedo competir. Pero gracias a Dios el hombre es copellano. Como diciendo, está tumbado. Y entonces eso nos cansaba a todos. Y yo tuve la suerte de conocerlo. Después, en una oportunidad, ya yo vivía aquí, fui a San Fernando y me lo encontré haciendo campaña con un Safari Bay. Haciendo campaña por la orilla del río, en San Fernando de Apuro. Y me gustó tanto. Y yo de salida me le asomé. Me asomé y me puse a hablar con él y a conversar.
Y él no me esquivó, él habló conmigo, él pensó que yo era otra purellita de por allá, después conversamos y todo, y bueno, entramos con Pablo y eso ya. Y después lo vi en 2 o 3 oportunidades, pero yo sentí por él una gran admiración. Yo conocí a Luis Herrera a muy temprana edad, pero me desconecté de él de tal manera que cuando llegó la campaña electoral, entonces me vinculé en una forma definitiva. Estábamos prácticamente vinculados a él anímicamente porque él representaba mucho dentro del partido y además había sido frustrado el pensamiento de él con respecto a la lucha partidista interna en el Radio City. Yo conocí personalmente al doctor Luis Herrera cuando se convirtió pues en el peregrino de la esperanza de Venezuela frente al todopoderoso gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo conocí porque en la oportunidad que él fue candidato presidencial, yo era secretario general de COPEI en el municipio de Bolívar. Y precisamente uno de los puntos que escogió el doctor Luis Herrera Campín para terminar su campaña en Bolívar fue Marinitas, como capital de ese municipio. Y por supuesto tuve el gran honor de preceder mi intervención en ese acto extraordinario. Yo precedí pues, mi intervención inmediatamente antes del discurso o la intervención de Luis Herrera pues, en ese acto. Por supuesto, recuerdo mucho siempre el empleo de proverbios, que era un estilo muy propio del presidente. Que bueno, se puede decir también que era un llanero sencillo, que con los refranes populares instruyó mucho al pueblo y que hoy en día se le conoce mucho, pero que eso era también cultura, ¿verdad? A través de un lenguaje sencillo, plasmar la idiosincrasia del venezolano en un refrán popular, ¿no? Uy, eso para mí fue maravilloso, fue el mejor presidente que hemos tenido. La gente ahora lo reconoce que es así. Fue muy bonita esa campaña. Sí, me acuerdo, andábamos todas las muchachas de por aquí con su faldita verde y la camisa que decía Luis Herrera, muy bonito. Ese fue, una maravilla que anduvimos nosotros con él. Anduvimos todo, casi todo Barinas, la calle aquella de allá donde está el mercado, toda esa calle la anduvimos. Y me acuerdo mucho que ya andaba una hermana mía y cargaba a la niña pequeña, que es Rocío, no sé si... Sí, Rocío. Ah, bueno, Rocío ya es una mujer ya con él. Y la agarró y se la puso por aquí y anduvo caminando con tanto cariño. Fue una experiencia muy linda, porque trabajar con el presidente Herrera era trabajar con un ser de una calidad enorme como persona. Me emociono porque fue una experiencia realmente bonita de ver en Luis Herrera el amigo de los amigos, el familiar, el jefe, el hombre de carácter, pero de buen carácter, el hombre que sabía llegarle a la gente y de vez en cuando, era verdad, tenía sus chistes. Trabajábamos duro con él, era exigente. Cuando él llegaba, normalmente eran las 10 de la mañana, las 10:30, yo tenía que tenerle su resumen de todas las noticias de todos los periódicos, incluso de los obituarios, porque el presidente Herrera tenía que saber si alguien que él conocía se había muerto. Era muy amigo de los sacerdotes de La Salle,
era muy amigo de la iglesia, era practicante. Los jueves santos no dejaba de ir al Cristo, a visitar al Cristo de la iglesia. Destacar la figura de este hombre que tiene una enorme, una profunda formación humanista centrada en valores que le permitieron a él durante un periodo de su trayectoria como político de triunfar en sus ideales, donde habían pasiones que se desbordaban por el poder y que gracias a su serenidad, su sensatez, su madurez, su honestidad, él se distinguió por tentar esos valores y lo singularizaron a él durante toda su trayectoria como político. Un ser humano excepcional. Hemos tenido la suerte en Venezuela de tener gente tan especial, Dios mío, que son como una lucecita permanente. De repente no son un relámpago, no son un trayazo en el cielo, pero son una lucecita como un cocullito inviernero que tú sabes que está ahí. Y camines por donde camines, cada vez que tú voltees, hay esa lucecita alumbrándote, diciéndote que qué lindo es Venezuela, qué hermoso es haber nacido en Venezuela y tener la gloria de contar con hombres de la talla de Luis Herrera Campin. Luis Herrera era y transmitía humanidad. Era el que daba la mano y la estrechaba con precisión, ¿verdad? Y no era por satisfacción personal, sino simplemente porque le salía esa condición humana. No se olvide que Luis Herrera tenía un hermano que era adeco y que compartían, por supuesto, estas líderes políticas entre los dos partidos. He tenido siempre en el presidente Luis Herrera Campin el ejemplo de un hombre que hizo de su vida el ejercicio de su carrera política. Visionario y avanzado para su tiempo. Ejemplo de ello fue su concepto de la mujer como un elemento valioso y transformador de la sociedad, dándole un papel preponderante que se expresó plenamente en el periodo gubernamental cuando condujo las riendas del país. Tuvo en el gabinete 5 mujeres ministras, además una gobernadora. Ese ejemplo se multiplicó por todos los ámbitos gubernamentales, desde los más altos cargos hasta los más pequeños. Había muchas mujeres liderando la conducción en el ejercicio administrativo. Esta reflexión la hago porque la viví al lado de mi esposo Luciano, acompañando al presidente Herrera a través de los años y gozando de una amistad excelente. Vaya para él mi eterno agradecimiento y reconocimiento cuando le rendimos homenaje en el centenario de su nacimiento. Un hombre sencillo, un hombre que claro, la parafernalia de todas las escoltas y la cosa que llegaban los carros, pero cuando él llegaba a la casa y no entraba nadie, entraba él y entraba el hombre sencillo, accesible, sereno, siempre pausado, siempre una persona con ¿qué es lo que te digo? Una personalidad auténtica, que en un momento determinado sabe liderizar, sabe mandar, sabe oír, sabe sembrar valores. Que yo recuerdo el día que salió electo presidente, la casa estaba llena de mucha gente. Y bueno, mucha gente que también a él le traían regalos. Y yo recuerdo que, bueno, yo no sé si estará bien que yo lo diga, pero hubo un regalo grande que le llevaron y después a la gente le dijo, mire, yo les agradezco, pero llévenselo porque yo, igualito dentro de 5 años yo vuelvo aquí a mi casa. Una de esas oportunidades yo voy a Caracas a visitarlo. Yo duraba con él hablando 2 horas y más. Y en este tipo de cuentos y anécdotas, él me contaba, ¿y qué estabas haciendo? Y resulta que, bueno, a Luis Herrera ya le habían quitado la escolta. En ese momento no tenía carro y él me dice, me vas a dar una colita.
fuimos a la carnicería, él ya tenía su pedido hecho de las carnes y nos fuimos a su casa. Bueno, nos despedimos. Pero después de esto, lógicamente, el presidente Herrera vino a la finca varias veces. Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos dando vueltas no estaba la posada, estábamos dando vueltas por la finca y veo una gallina que andaba como con 10 pollitos. ¡Caramba, Marco Tulio! Tenía tiempo que no veía una gallina con pollitos. Entonces le digo, bueno, presidente, para que usted vea lo que se ve en una finca, la gallina con pollitos. Pero también tiene algo aquí. Mire que el pavo real, una pava real con 5 pavitos, no, eso sí es verdad que yo he visto los pavos reales, pero una pava con pavitos no la había visto nunca. En otra visita que hace el presidente Herrera a la finca, los pavitos ya estaban grandes. Entonces, ¿recuerda usted, presidente, que me dijo lo de los pavitos reales cuando vio la gallina? Y me dice, claro, pero ¿cómo han crecido esos pavos reales tan bien bonitos? Conserva esto así como lo tienes tú, Marco Tulio. Y sobre todo tus gallinas, tus pollos, tus cosas, tus animalitos. Porque hay muchos caraqueños que nunca han visto un pollo con pluma. Bueno, mi suegra, doña Josefina, que bueno, hoy le estoy dedicando yo a doña Josefina esta entrevista, porque para mí mi suegra fue como una segunda mamá, una mujer con unos valores cristianos enormes y bueno, yo dije, esto lo tengo que hacer por 2 personas, una por mi suegra, doña Josefina, en honor a ti, Josefina, y en honor a Luis Herrera, que merece que uno le haga este reconocimiento, porque en esta conmemoración del centenario del nacimiento, yo creo que nosotros, los familiares, los amigos, todo venezolano que se dé por sentado que es venezolano, que ama esta tierra, sentimos gratitud por el legado moral que deja Luis Herrera Campín en Venezuela. El presidente Herrera siempre podría decir que es una de las personas que a uno le corresponde conocer y que siente orgullo, que siente mucha templanza para entenderlo. Porque hoy día cuando vemos que los valores sociales, que los valores políticos han disminuido tanto o se han desmembrado, reconocer al presidente Herrera en toda su persona es para uno un orgullo y debe ser el orgullo del pueblo venezolano.